La violencia es sagrada, o por lo menos eso pareciera en Colombia. Durante la última semana hemos visto cantidad de manifestaciones violentas en Colombia. Y esto no es de hoy en día. Cuando miramos históricamente, Colombia está llena de violencia. Y no solamente Colombia, hay manifestaciones de violencia en muchos países latinoamericanos. Sin embargo, para mí ha sido impactante lo que ha pasado durante la última semana. No solamente con un atentado, también con otro tipo de manifestaciones, como lo que ha pasado en el Valle del Cauca. ¿Qué vamos a hacer? Y generalmente cuando hay actos atroces de violencia, corremos a decir, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué tiene que ver la violencia en Colombia con un podcast de historia de las religiones, historia de las creencias o historia del cristianismo? Pues bien, hay un filósofo y teólogo francés que se llama René Girard y él tiene una teoría sobre el origen de la violencia. René Girard es el que escribe situaciones como lo del chivo expiatorio o la teoría mimética, donde habla de diferentes situaciones o donde busca dar un origen a la violencia. Quizás muchas personas estén de acuerdo con lo que dice Girard o no, pero voy a exponer algunos puntos claves, porque me parece importante entender la violencia o cómo se ha sacralizado la violencia, porque es que pareciera que no pudiéramos salir en la historia reciente de Colombia de la violencia. Lo primero que dice Girard es que hay una forma de explicar lo inexplicable, de explicar lo sobrenatural y es a través de los mitos. La teoría de René Girard menciona la violencia y el sacrificio. Según lo que dice Girard es que la violencia se utiliza como el elemento que ordena la sociedad a través del sacrificio. Para él la violencia parte del deseo, de que el ser humano todo el tiempo está deseando algo y al desear hace que termine canalizando su deseo en violencia. Generalmente cuando uno mira la vida de un niño, el niño desea ese juguete y puede terminar canalizando su deseo por ese juguete en la violencia. Y si lo ponemos en una humanidad, el deseo podría ser el origen de la violencia. No sé tú qué consideres, pero es lo que dice Girard. Además de eso, él dice que la violencia y la ley están estrechamente relacionados. En la historia, el elemento que organiza la sociedad y la forma en que la sociedad toma conciencia es a partir de la violencia. Claramente la violencia está mal, pero él lo relaciona porque para Girard la violencia genera cohesión social. Y la violencia está muy común en toda la historia y en la actualidad. Entonces, ¿pero ahí dónde entra la religión? Pues Girard hace una crítica a la modernidad. La modernidad es esta reducción de lo sagrado. Hoy en día encontramos personas que no quieren creer en lo sagrado, no quieren creer en Dios o acercarse a una religión o acercarse a una iglesia, porque para ellos es manipulación. Pero para Girard, él menciona que hoy en día la modernidad ha hecho que se exacerbe, que aumente la violencia por estar lejos de lo sagrado, por estar lejos de lo religioso. Cuando las personas, la humanidad se acerca a lo sagrado, a lo religioso, empieza a tomar conciencia de lo que está bien y está mal. Para Girard, la religión ayuda a reducir la violencia. Y entonces aparecerán muchos que dicen, claro, pero desde muchas situaciones lo sagrado también ha generado violencia. Desde las cruzadas, guerras religiosas, Inquisición. Cuando lo sagrado ha generado violencia, en sí está contradiciéndose la religión, porque la religión no tiene que generar violencia en ningún sentido. Es una preocupación natural y normal en la actualidad de que no volvamos atrás, no volvamos a situaciones y hechos violentos. Y quizás la teoría de René Girard, que a partir de la violencia y con su teoría del deseo, de que la violencia surge por el deseo humano, podríamos encontrar explicaciones. Pero el problema es encontrar soluciones. En lo personal encuentro ese contraargumento de que claramente hay movimientos religiosos que han generado violencia. Pero cuando miro en un cristianismo, cuando pienso... Pero
Cuando pienso en un cristianismo genuino, que Jesús mandó a amar a todos, a amar al prójimo y a amar a los demás, no encuentro violencia en este cristianismo genuino. Sí, pero es que la Iglesia Católica generó Inquisición. Sí, pero es que hubo guerras religiosas entre protestantes y católicos. Pero no encuentro en el cristianismo genuino de Jesús la violencia. Más bien encuentro amor. Hoy llegó algo que estaba esperando. Los últimos meses he estado trabajando en algo que me ha costado desvelos, sacrificios y demasiadas gestiones. Soy historiador y siempre he sido cristiano, y aunque mi fe ha sido inculcada desde mis abuelos a mis padres y de mis padres a mí, quise ir un poco más allá. Mis estudios sobre la historia afirman mi fe. Mi familia, como muchas otras, ha pertenecido a la cruzada cristiana expandiendo el mensaje de Jesús. Sentí en mi corazón algo muy fuerte de querer investigar y adentrarme más en la historia de la denominación. Y cuando investigué, me encontré demasiadas personas que han sacrificado su tiempo, su vida, que sufrieron y se entregaron por hablar del Dios que transforma vidas. Y es lindo ver cómo desde que llegó el misionero Patricio Simes hasta el día de hoy, la cruzada cristiana ha estado aportando a la sociedad colombiana y al mundo. Interesante ver cómo las buenas nuevas se han venido perifoneando para que muchos conozcan este mensaje. Y en muchos momentos pensé que no lo iba a lograr, porque el tiempo no alcanzaba, porque quizás no se iban a dar las cosas. También sentí la frustración, pero sentía que era una tarea importante. Dios lo puso en mi corazón. Y esta felicidad que siento hoy es porque fue posible. Quiero presentar mi libro, Perifoneo, Historia de la Iglesia Cruzada Cristiana. Y quiero que este libro sea un aporte para la historia del cristianismo y que muchas familias que han servido dentro de esta comunidad se sientan identificadas, ya que por fin se puede compartir la historia de una de las más grandes denominaciones y con mucha trayectoria en Colombia. Les presento mi libro Perifoneo. Tú sigues escribiendo esta historia. Perifoneo, el libro que muestra nuestra identidad y visión. 90 años de trabajo misionero. 50 años de historia de la cruzada cristiana. Escrito por Samuel Barón Luque. Perifoneo, nuestra historia continúa. Gran lanzamiento, 22 de junio. Y creo que esto podría ser una reflexión en cuanto a lo que estamos haciendo hoy. Hay personas que quizás se consideran religiosas, se consideran en la actualidad que no tienen ninguna religión, pero basta con ver todo lo que ha pasado la última semana en Colombia para encontrar comentarios en Facebook de personas que tienen dinámicas religiosas, pero hacia un sentido político. Personas que por ser de derecha o de izquierda ponen la palabra de un político como si fuera palabra de Dios. Tenemos que pensar cómo reducir la violencia en la actualidad. Y quise mirar un poco lo que dice este filósofo y teólogo francés que es Girard. Él habla de la teoría del deseo, de la teoría mimética, de que los seres humanos hacemos cosas por imitación, de que generamos violencia por el deseo. ¿Qué es lo que incita a la violencia en verdad? A mí me llama la atención. Para concluir la visión de Girard sobre la historia y la posibilidad de renunciar a la violencia, es importante ver cómo considera su teoría. Considerar su teoría en el contexto actual sería muy interesante y quiero dejar algunas preguntas para reflexionar. Y es, ¿cómo podemos contener la violencia en la sociedad actual? ¿Qué papel juega lo sagrado en la organización social? ¿Cómo podemos abordar los conflictos de manera efectiva? En este caso yo lo relaciono con lo religioso porque la religión o Dios es la base de la moralidad. Para la sociedad en general, sea atea o no, sea creyente o no, robar está mal. Para la sociedad en general, sea creyente o no, matar está mal. Pero ¿de dónde proviene esto? De un principio ontológico que es creer en Dios, de lo sagrado. Entonces lo sagrado sí está relacionado con la ley. Entonces, para mí y como una postura personal, sería importante acercarse a ese cristianismo genuino que habla de amor para reducir la violencia. Pero quizás muchas personas no lo ven así. Muchas personas ven que quizás la solución está en X o Y político y son devotos religiosos a un pensamiento político. Quiero dejar esta reflexión para pensar cómo podemos reducir la violencia, cómo podemos contener la violencia en la sociedad actual. Desde mi postura, puedo decir que el cristianismo genuino que se trata de amor podría ser una buena solución.
Lastimosamente es lo que ha venido pasando en Colombia y en el mundo. Ha sido muy común durante la última semana encontrar comentarios en diferentes redes sociales acerca de la misma violencia. Todos estamos repudiando la violencia, no queremos repetir la historia, pero a veces los mismos comentarios son violentos en sí. A veces no se debate, no se discute con argumentos, sino que se genera más violencia. Habían muchos chistes de que volvimos a los años 90, tembló, jugamos con Argentina, están matando a políticos, pero en realidad la problemática es más de fondo. Sería bueno pensar en cómo salir de esto como sociedad. Pensemos antes de escribir, pensemos antes de reaccionar, pensemos antes de actuar y de hablar. La violencia se tiene que acabar. En lo personal, los invito a acercarse a lo sagrado. Muchas gracias por vernos una vez más. Esto fue un episodio más de CRI Historia Podcast. Síganos en todas las redes sociales y dale like.